Continúa el juicio que se está llevando a cabo en contra de Álvaro Uribe Vélez por los tres presuntos delitos de soborno, fraude procesal y soborno a testigos. Tres delitos que por supuesto no podemos olvidar porque estos son los que tienen al primer expresidente de nuestro país sentado en el banquillo de los acusados y ese es Álvaro Uribe Vélez, el hombre que ustedes están viendo ahí en pantalla. Recientemente el juicio ya está tomando otro rumbo porque ya en este caso la fiscalía terminó de interrogar a sus testigos y ya pasó en este caso el momento a que se interrogue tanto a Álvaro Uribe Vélez como a los testigos de Álvaro Uribe Vélez, es decir, los testigos de la defensa y los que van a dar su testimonio a favor del expresidiario. En ese sentido y recientemente en las últimas horas pues finalizó el contrainterrogatorio por parte de la fiscal Marlene Orjuela a Álvaro Uribe Vélez y aquí hay que decir algo que por supuesto también ha preocupado y es los tiempos. Se tenía previsto que el testimonio de Álvaro Uribe Vélez durara aproximadamente entre 2 o 3 días y resulta que Álvaro Uribe Vélez duró 4 días testificando, muy al estilo de cómo empezaron, dilatando, haciendo jugaditas y ahora hablando de más para posiblemente pues tomarse más tiempo de lo debido. Sin embargo, pues la fiscal Marlene Orjuela dejó completamente claro que absolutamente nadie está por encima de la justicia, ni siquiera el mismo Álvaro Uribe Vélez, que a lo largo de durante todo este tiempo pues han creído que efectivamente pueden hacer y deshacer con este juicio única y exclusivamente porque tuvo un cargo de poder o porque tiene influencia. Antes de que nos vayamos a lo que sucedió con la fiscal, porque en efecto ella deja más que claro que de verdad nadie está por encima de la justicia, quiero que ustedes observen rápidamente esta nota del Espectador. Vamos a leer rápidamente esto para que ustedes sepan qué es lo que viene, teniendo en cuenta los días que en este caso se emplearon en ese contrainterrogatorio por parte de la fiscal Marlene Orjuela hacia Álvaro Uribe Vélez. Vean esto. Juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Su hermano Santiago ya no declarará en el caso. En la jornada número 36 del juicio en contra de Uribe Vélez y luego de casi 4 días de intervención, terminaron las declaraciones del expresidente. Su hermano Santiago Uribe Vélez seguía en la lista de testigos, pero la defensa decidió que ya no recurrirá a su declaración. ¿Por qué en este caso la defensa de Álvaro Uribe Vélez decidió que ya no necesitan o que no es indispensable el testimonio de Santiago Uribe Vélez? ¿Por qué creen ustedes? Yo quiero leerlos por favor a través de los comentarios. Vean esto. Finalizando el interrogatorio al protagonista de este juicio, la defensa continuaría con Santiago Uribe, hermano del expresidente, quien inicialmente fue citado dentro de los 75 testigos que declararán en esta nueva fase del proceso. Santiago Uribe fue absuelto en noviembre del año pasado por su supuesta participación en la conformación y financiación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. Sin embargo, la defensa de Uribe Vélez decidió desistir del testimonio de Santiago y continuar con el próximo testigo, un testigo estrella para Álvaro Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, condenado por el caso de corrupción de Agroingreso Seguro. El abogado del expresidente señaló que Arias está fuera del país la próxima semana, por lo que es necesario hacer cambios en la programación de los testigos y mientras tanto aplazar la audiencia, ¿no? No se nos hace extraño que una vez más quieran el aplazamiento, que una vez más quieran dilatar el proceso, que una vez más demuestre Álvaro Uribe Vélez a través de su defensa que está asustado. Observen ustedes esta publicación que realiza esta cuenta de X. El rostro del acusado Uribe frente a las preguntas contundentes de la fiscal, mirada de rabia y colorado de la ira. La fiscal lo mostró muy vulnerable. ¡Qué gran fiscal! ¿Y por qué? ¿Por qué se tendría en este caso que mencionar que la fiscal es una muy buena fiscal y que efectivamente está ejerciendo allí su rol a cabalidad? Porque en medio de ese contrainterrogatorio la fiscal le dijo a Álvaro Uribe Vélez expresamente que solamente tenía que responder sí o no, sencillo. Yo creo que eso absolutamente todos lo entendemos. Respondes sí o no y ya. No hay necesidad de nada más. Sin embargo, pues ese no fue el caso de Álvaro Uribe Vélez, que como siempre quiso explicar sus respuestas, quería ganar posiblemente tiempo y frente a eso la fiscal Marlene Orjuela fue contundente. Antes de irnos para allá, quiero que ustedes escuchen además pues esta aseveración completamente preocupante también por parte de
de la juez Sandra Liliana Heredia, en donde ella menciona que ha tenido que responder más de 100 derechos de petición de personas que le preguntan o que en este caso la increpan diciéndole que ella le está dando prelación a este proceso judicial. Prelación quiere decir que ella le está dando como prioridad, que por qué le está dando mayor prioridad a este proceso. Y pues todos lo sabremos, ¿no? La misma juez en repetidas oportunidades ha indicado que ella le ha dado prioridad a este caso porque esto ya lleva años y que hasta el momento no ha habido ninguna decisión judicial por respecto a esas maniobras que ha hecho Álvaro Uribe Vélez. Observen esto, por favor. Debemos de tener claro esos aspectos para no perder el tiempo, porque pues en el día de hoy prácticamente trabajamos solo mediodía. El despacho, precisamente con ese interés de administrar una pronta y cumplida administración de justicia, ha suspendido otros actos procesales que tenía programados, situación que también me ha conllevado tener que contestar más de 100 derechos de petición del por qué le estoy dando prelación a este proceso. Bueno, pero entiendo que es personas que no manejan el derecho penal, pero sí que me obliga, doctora Maya, ustedes que manejan con el doctor Guevara, que manejan la convocatoria de los testigos, para la semana entrante pues vamos a trabajar a partir de las 8:30 de la mañana y que teniendo en cuenta también que la pertinencia respecto del testimonio de los señores Mario de Jesús Uribe y Hugo Ramírez es esencialmente a lo que ha venido a declarar el doctor José Manuel Rodríguez. Entonces, de prever esa situación y aplicar igual rasero con la Fiscalía. Más de 100 derechos de petición que ha tenido que responder la juez de este juicio, Sandra Liliana Heredia. ¿Será que en este caso el Partido del Centro Democrático está realizando ese tipo de solicitudes a través de personas para que este proceso se continúe dilatando, que siga habiendo jugaditas y no solamente por parte, en este caso, de la defensa de Uribe, de sus abogados, de Lombana y de Granados, sino ahora también por parte de derechos de petición? Esa es una gran pregunta que nos tendríamos que hacer absolutamente todos los colombianos. Pero en medio de este juicio que se está llevando a cabo en contra de Álvaro Uribe Vélez hay algo que llamó profundamente la atención, y es que en medio del juicio el mismo Álvaro Uribe Vélez negó tener conocimiento, según él, sobre las interceptaciones, cosa que por supuesto es falso, teniendo en cuenta que el mismo Uribe, en grabaciones que de hecho se hicieron públicas, que todos los colombianos conocen, él mismo dijo en algún momento que sabía que esa llamada la estaban escuchando esos hijuetantas. Entonces, ¿cómo sale a negar en este momento, en un juicio que se está llevando a cabo en su contra, que supuestamente no conoce absolutamente nada sobre las interceptaciones? Vean esto. Contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal fue el análisis del supuesto ofrecimiento que el abogado Diego Cadena habría hecho al testigo Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus acusaciones, un hecho que Uribe negó, al menos en parte. Diego Cadena informa que le ofreció en forma gratuita a Juan Guillermo Monsalve Pineda tramitar una acción de revisión. Mi pregunta es, ¿cuándo se enteró usted de ese ofrecimiento? El 1 de abril, no, señora fiscal. Durante el contrainterrogatorio, la Fiscalía enfatizó que Monsalve ha sostenido de manera consistente que nunca tuvo intención de retractarse ni de buscar representación legal. Según la teoría del ente acusador, fue el abogado Cadena quien insistentemente intentó convencerlo a través de su compañero de celda, Pardo Hache, para cambiar su versión de los hechos. ¿Supo usted, doctor Uribe, que Juan Guillermo Monsalve Pineda jamás quiso retractarse y que nunca buscó un abogado suyo a través de Pardo Hache con ese propósito? Nunca se habló conmigo de la acción de revisión antes. El expresidente aseguró que le llegaron informaciones que indicaban una supuesta intención de Monsalve de retractarse. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó esa versión, argumentando que en su testimonio Monsalve dijo que de haber querido hacerlo habría acudido directamente a Juan Guillermo Villegas, con quien tenía cercanía, sin necesidad de intermediarios vinculados a la defensa de Uribe. Ha expresado Juan Guillermo Monsalve Pineda que primero no quiso nunca retractarse, y si hubiera tenido que buscar un abogado cercano a usted, pues él era amigo, tanto él como su familia, de Juan Guillermo Villegas, y hubiera pues utilizado el teléfono para comunicarse directamente con él e informarle a usted y no dar la vuelta de intermediación que se ha dicho en estas diligencias. Seguramente Monsalve lo dijo todo. Muchas gracias. Todo eso es un mentiroso redomado. Otro punto que cuestionó la Fiscalía fue si el acusado sabía que estaba siendo interceptado en marzo de 2018. El expresidente lo negó, pero en grabaciones anteriores, específicamente de diciembre de 2015, se le escucha afirmar que sus llamadas estaban siendo monitoreadas, lo que para el ente investigador contradice su testimonio.
Ahí van sabiendo ustedes que efectivamente Álvaro Uribe Vélez, como siempre, incurriendo en la tergiversación, ¿no? Pero además también queriendo manipular este juicio. Yo quiero que ustedes escuchen atentamente este fragmento de Cuestión Pública, este medio independiente, en donde justamente la fiscal Marlene Orjuela le indica al expresidiario Álvaro Uribe Vélez que solamente tiene que responder sí o no, así y ya. Álvaro Uribe Vélez, pues allí inmediatamente hizo una pregunta de si él no podía en este caso, pues ahondar en sus respuestas y por supuesto la fiscal le dijo que no. Escuchen esto. Doctor Uribe, tal y como le dio a conocer la señora juez cuando lo juramentó para esta declaración, al renunciar usted al derecho de guardar silencio, se activa el derecho también a la fiscalía para contrainterrogarlo, mecanismo que usted creo que está un poco familiarizado por el ejercicio que sus abogados han hecho con los testigos de la fiscalía. Por eso, doctor Uribe, la fiscalía va a formular preguntas relacionadas con los hechos que le preguntó la defensa técnica. Y estas preguntas, en lo fundamental, deberán ser contestadas por usted con un sí o un no. En el evento de que requiera alguna explicación, así se lo daré a conocer. ¿De acuerdo, doctor Uribe? Puedo hacer una pregunta, señora fiscal. Usted me dice que en el momento que usted requiera que yo dé una explicación, me lo dará a conocer. Tendré la oportunidad de preguntarle a usted si me permite una explicación para que usted me diga sí o no. No, doctor. Aquí pregunto yo y las explicaciones, usted después de finalizar mi contrainterrogatorio podrá reunirse con su pool de abogados. ¿Qué pensará Álvaro Uribe Vélez? Y además parece sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta que él ha estado de principio a fin en este juicio que se está llevando a cabo en su contra y no sabe cómo se ha manejado un contrainterrogatorio durante estos meses. Además, por supuesto, pues Álvaro Uribe Vélez en reiteradas oportunidades tenía que salir a explicar, pese a que la fiscal le dijo que las respuestas que él daba tenían que ser respuestas cerradas, es decir, sí o no. Ya, tan simple como eso. Y que si ella requería algún tipo de explicación, pues le preguntaría a Álvaro Uribe Vélez. Pero observen ustedes este momento. ¿Quién dijo en la declaración aquí en audiencia, y es para si usted lo escuchó o no, de que efectivamente buscaron a alguien del Centro Democrático y que después de varias diligencias, para no ser repetitivos, encontraron al señor Hernán Prada Artunduaga? Eso es así, ¿cierto? De acuerdo a la declaración que él rindió. Lo abordaron, pero no lo encontraron como usted dice. Perfecto. Es distinto, eso tiene... Pero lo abordaron, ¿sí o no? Tiene unas variaciones, señora. Usted puede hacer la aclaración con su defensa, solamente es eso. ¿Por qué le insisto en eso respetuosamente? No se preocupe, Le digo, sigamos allá. Es tan importante que la justicia tenga claridad total. Tranquilo que la claridad va a salir después de este debate probatorio y cuando la señora juez dicte la sentencia. Antes es nuestras posiciones de parte, doctor. Hay que hacer las aclaraciones, señora fiscal. Las aclaraciones, muy bien como lo dijo la fiscal, se harán cuando ella pida algún tipo de argumentación o incluso cuando ya la juez Sandra Liliana Heredia pues dicte sentencia en este juicio en contra de Uribe. Pero adicionalmente, observen ustedes este fragmento también que publica aquí esta cuenta de X. La fiscal no pregunta por preguntar. El acusado Uribe habló de unas salidas que hizo en ejercicio de política protegido por la fuerza pública y la fiscal le pregunta que si tuvo conocimiento que paramilitares lo acompañaron en esas salidas. Uribe ya iba a empezar con su enredo verbal y cháchara, pero la fiscal lo frena. Debía confesar sí o no, o bueno, contestar sí o no. La fiscalía más adelante presentará pruebas, pues no pregunta por preguntar. Vean esto. ¿Tuvo conocimiento sí o no? Si en ese desplazamiento que tuvo que hacer por vía terrestre, fuerzas paramilitares que operaban en la zona acompañaron ese desplazamiento. ¿Cómo iba a ocurrir eso? ¿Tuvo conocimiento sí o no? No, señora, pero es que ahí hay una acusación muy grave a la Gracias, doctor. No. Muy grave.
Doctor, tranquilo. El tema del contrainterrogatorio, señor Uribe, y si quiere dar explicaciones, pues ya sabrá su abogado cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, continúe, señora fiscal. ¿Ven ustedes cómo juega Álvaro Uribe Vélez? Tan simple como responder sí o no, si efectivamente él estuvo o no estuvo en ese viaje, o si tuvo o si no tuvo conocimiento sobre ese viaje que aparentemente se realizó en compañía de paramilitares. RTVC Noticias también pues se refirió frente a las contradicciones de Álvaro Uribe Vélez frente a este juicio que se está llevando a cabo en su contra, y por eso también es necesario que ustedes escuchen este fragmento. RTVC mencionó: la Fiscalía reveló contradicciones del expresidente Uribe durante la entrega de su testimonio en el juicio con relación a ofrecimientos de su abogado Cadena a testigos para que declararan, así como interceptaciones que negó, pese a audios que demostrarían que sí existieron. Vean esto. Uno de los puntos más relevantes en la jornada de hoy del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal fue el análisis del supuesto ofrecimiento que el abogado Diego Cadena habría hecho al testigo Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus acusaciones, un hecho que Uribe negó, al menos en parte. Diego Cadena informa que le ofreció en forma gratuita a Juan Guillermo Monsalve Pineda tramitar una acción de revisión. Mi pregunta es, ¿cuándo se enteró usted de ese ofrecimiento? El 1 de abril, no, señora fiscal. Durante el contrainterrogatorio, la Fiscalía enfatizó que Monsalve ha sostenido de manera consistente que nunca tuvo intención de retractarse ni de buscar representación legal. Según la teoría del ente acusador, fue el abogado Cadena quien insistentemente intentó convencerlo a través de su compañero de celda, Pardo Hatche, para cambiar su versión de los hechos. ¿Supo usted, doctor Uribe, que Juan Guillermo Monsalve Pineda jamás quiso retractarse y que nunca buscó un abogado suyo a través de Pardo Hatche con ese propósito? Nunca se habló conmigo de la acción de revisión antes. El expresidente aseguró que le llegaron informaciones que indicaban una supuesta intención de Monsalve de retractarse. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó esa versión, argumentando que en su testimonio Monsalve dijo que de haber querido hacerlo habría acudido directamente a Juan Guillermo Villegas, con quien tenía cercanía, sin necesidad de intermediarios vinculados a la defensa de Uribe. Ha expresado Juan Guillermo Monsalve Pineda que primero no quiso nunca retractarse, y si hubiera tenido que buscar un abogado cercano a usted, pues él era amigo, tanto él como su familia, de Juan Guillermo Villegas, y hubiera pues utilizado el teléfono para comunicarse directamente con él e informarle a usted y no dar la vuelta de intermediación que se ha dicho en estas diligencias. Seguramente Monsalve lo dijo todo. Muchas gracias. Todo eso es un mentiroso redomado. Otro punto que cuestionó la Fiscalía fue si el acusado sabía que estaba siendo interceptado en marzo de 2018. El expresidente lo negó, pero en grabaciones anteriores, específicamente de diciembre de 2015, se le escucha afirmar que sus llamadas estaban siendo monitoreadas, lo que para el ente investigador contradice su testimonio. Increíble, de verdad, todo lo que se está dando en este juicio en contra de Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que efectivamente él tenía conocimiento sobre las interceptaciones, incluso esas mismas interceptaciones son prueba de que él sabía. Entonces, pues, ¿cómo será que se puede proceder en ese caso? Quiero ir finalizando con este fragmento. Lo mismo, sí o no, tan fácil de responder. Sin embargo, la fiscal, por supuesto, siempre fuerte frente a esa respuestas de Álvaro Uribe Vélez, que querían salirse por las ramas y por supuesto hacer más tiempo. Vean. ¿Tuvo conocimiento, sí o no, si en ese desplazamiento que tuvo que hacer por vía terrestre, fuerzas paramilitares que operaban en la zona acompañaron ese desplazamiento? ¿Cómo iba a ocurrir eso? ¿Tuvo conocimiento, sí o no? No, señora, pero gracias. Es que ahí hay una acusación muy grave a la Gracias, doctor. No. Muy grave. Doctor, tranquilo. El tema del contrainterrogatorio, señor Uribe, y si quiere dar explicaciones, pues ya sabrá su abogado cuál es el procedimiento a seguir. ¿Va? Y además, en serio, parece increíble, esto me parece de verdad más un sabotaje por parte de Álvaro Uribe Vélez y de su defensa, teniendo en cuenta que Uribe ha estado presente en este juicio desde que inició. Increíble que de verdad no sepa de qué se trata un contrainterrogatorio. Pues bueno, ahí lo vieron ustedes, pero vieron también la posición firme de la fiscal Marlene Orjuela, en donde le ha dejado claro en más de una oportunidad que solamente tenía que responder sí o no, tan sencillo como eso. Así
Así que los leo en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han seguido el juicio que se está llevando a cabo en contra de Uribe? Cuéntenos por favor a través de los comentarios si efectivamente lo están viendo, por dónde lo están viendo, qué opiniones evidentemente les merece a ustedes todo este proceso que se está llevando a cabo en contra de Uribe. Y como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.